La trombosis, ¿cómo puede prevenirse? Hay muchas cosas que pueden causarle dolor e inflamación en la pierna, pero si los síntomas son el resultado de un coágulo sanguíneo en una vena profunda de la pierna, esto puede ser peligroso. Los coágulos sanguíneos pueden ocurrirle a cualquier persona en cualquier momento, pero algunas personas corren un riesgo mayor. Tomar medidas para reducir la probabilidad de que se le forme un coágulo sanguíneo en una vena puede ayudarlo a evitar problemas potencialmente graves. Los coágulos sanguíneos pueden formarse en cualquier parte del cuerpo. Se desarrollan cuando la sangre se vuelve más espesa y se aglutina. Cuando se forma un coágulo en una vena profunda del cuerpo se llama trombosis venosa profunda. Los coágulos sanguíneos en una vena profunda suelen presentarse en la parte baja de la pierna o en el muslo. La trombosis venosa profunda tiene síntomas clásicos como la inflamación, dolor, calor y enrojecimiento de la pierna, dice el doctor Andrei Kindletsky, experto en enfermedades de la sangre. Pero aproximadamente el 30 al 40% de los casos pasan desapercibidos ya que no se presentan los síntomas habituales. De hecho, algunas personas no se dan cuenta de que tienen un coágulo en una vena profunda hasta que éste provoca una enfermedad más grave. Los coágulos en venas profundas, en especial los que ocurren en los muslos, pueden soltarse y viajar a través del torrente sanguíneo. Si el coágulo se aloja en una arteria en los pulmones, puede obstruir el flujo de sangre y provocar una enfermedad llamada embolia pulmonar, que puede ser mortal. Este trastorno puede dañar los pulmones y reducir los niveles de oxígeno en la sangre, lo que también puede afectar otros órganos. Algunas personas corren más riesgo que otras al desarrollar trombosis venosa profunda. Por lo general, las personas que desarrollan trombosis venosa profunda tienen algún riesgo de trombofilia, es decir, que su sangre se coagula con más rapidez o con más facilidad. Tener un coágulo sanguíneo suele ser el primer signo de esta enfermedad porque, de lo contrario, es difícil de notar. En estos casos, el estilo de vida puede contribuir a que se formen los coágulos, por ejemplo, si usted no se mueve lo suficiente. El riesgo es más alto si usted ha tenido una cirugía o una fractura ósea reciente, si está enfermo y en la cama durante un largo tiempo o si ha viajado durante un periodo prolongado, como durante un viaje largo en carro o avión. Un examen físico y otras pruebas pueden ayudar a los médicos a determinar si tiene un coágulo sanguíneo. Si cree que podría correr riesgo de desarrollar trombosis venosa profunda, por favor, hable con su médico de inmediato. 9:36, doctor al día. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Mauricio Heredia, experto en hematología, experto en sangre. Doctor, bienvenido y gracias por estar junto a nosotros. Bienvenido, mira. Doctor, ¿por qué ocurren este tema de los trombos o esta trombosis y cuál podría ser el resultado? ¿Cuál podría ser una complicación producto de esta formación? Muchas gracias por la invitación. La trombosis, para poder entender la trombosis de una forma mucho más didáctica, hay que entender que la sangre está compuesta por células y proteínas también. Las células y le dan la apariencia líquida, es un verdadero tejido líquido. Cuando existe algún desequilibrio, se produce una activación de estas proteínas y se produce un fenómeno que se llama coágulo, que es muy importante en el momento de las heridas para poder evitar que haya un sangrado. Igual, y el fenómeno es el mismo que pasa con el yogur, por ejemplo. Tienes la leche, ¿verdad? Y el momento que tú le colocas los bacilos, las bacterias, le transforman, le acidifican y se coagula, se transforma en una parte líquida y se vuelve más gelatinoso, acuoso. Y ese es el fenómeno, que si bien es cierto es físico, es un fenómeno producido químicamente. Lo mismo pasa en la sangre, está líquido, pero por alguna situación de un evento, por ejemplo, un golpe en la pierna externo, por ejemplo, como habíamos visto, un estado completamente en reposo, se enlentece la sangre y se produce un trombo. Este trombo se produce una activación y este trombo puede emigrar desde una vena pequeña a nivel de por ejemplo, desde las femorales, ir hacia los pulmones y producir un evento que podría ser inclusive mortal, como es la trombosis, de trombosis venosa profunda a una tromboembolia pulmonar. Entonces este trombo a lo que viaja al pulmón se llama, es un émbolo, es una trombosis pulmonar. Lo mismo puede ocurrir en la parte arterial, por ejemplo, en cambio con un trombo blanco de células, de plaquetas que se desprende de alguna arteria y va hacia el corazón y se produce una trombosis de las coronarias produciendo un infarto de corazón. ¿Qué la produce? Hay situaciones externas e internas, situaciones que nace una persona, por ejemplo, con un problema en la sangre, que le falta proteínas, un tipo de proteínas especiales de la coagulación, y se produce un fenómeno de trombofilia.
¿ya? Y tiene esa persona más posibilidades de tener una trombosis. Y otros externos, como por ejemplo, pacientes obesos, con diabetes, pacientes que no hacen ejercicio, pacientes que han sufrido un golpe o pacientes que están hospitalizados por largo tiempo, se producen fenómenos físicos y eso se transforma en una trombosis. Doctor, y hablando un poco de este tema, bienvenido acá Saboreando la Mañana. Y claro, se habla mucho ahora con esta vacunación y con dos tipos de vacunas que podrían generar estos coágulos en la sangre. Claro, son estudios que todavía están realizando en ciertos pacientes que han tenido estas complicaciones. Sí. Pero explíquenos un poquito más por qué ocurriría esto y cuál sería una solución. Correcto. Todas las vacunas o todos los fármacos, todos los dispositivos médicos en general, entran a un estudio. Primero de determinar si es eficaz la vacuna. Otro estudio puede ser de seguridad. Y en seguridad se van viendo qué efectos pueden ocurrir en el momento o a largo plazo. Y al final todos los medicamentos y las vacunas de la misma forma, durante ya la exposición a la vacuna, la colocación, se va revisando si existe eventos adversos. No existe ningún medicamento, ninguna vacuna que no tenga un evento adverso. Eso es el primer detalle. Ahora, estos pueden ser graves, moderados o pueden ser leves. Se ha visto en estudios que en pacientes jóvenes con ciertas vacunas se ha producido un fenómeno que ya ha sido conocido en otros fármacos, como las heparinas, por ejemplo, que se llama trombocitopenia trombótica inducida por, en este caso, por la vacuna. Se coloca la vacuna y el cuerpo reacciona produciendo un anticuerpo, es decir, el mismo cuerpo lo ve como extraño y ataca una parte de una proteína que evita que las plaquetas se activen. Esta molécula se pierde, se activan las plaquetas y forma un trombo. Este trombo se ha visto mucho más frecuentemente en ciertos pacientes jóvenes que en pacientes de mayor edad, pero sigue siendo un fenómeno que estadísticamente no se produce en la gran mayoría. Es decir, el beneficio es mucho mayor que el riesgo con lo que respecta a esta vacuna. Doctor, ¿qué es lo que podemos hacer para evitar que de pronto tengamos nosotros trombosis? Primero, una vida saludable, hay que controlar muchísimo el peso. Los factores de riesgo más importantes que conllevan a una persona a tener trombosis es el sedentarismo, el sobrepeso, enfermedades prevenibles como la hipertensión arterial, la diabetes, ¿sí? Y la alimentación, sobre todo baja en carbohidratos, baja en grasas, rica en proteínas. Mantener el peso ideal es muy importante. Ahora, el siguiente paso es que una vez que tengamos este estilo de vida saludable, vayamos con nuestro médico familiar, con nuestro médico de cabecera, con los chequeos anuales completos que se requiere y ellos detectarán. Y si ven alguna condición de riesgo, inmediatamente enviarán al especialista. Doctor, ¿se podría determinar algo digamos, en un examen básico de sangre? Porque hay gente que dice, chuta, he tenido la sangre espesa, o le salen ciertos niveles elevados de hematocritos, qué sé yo. ¿Qué podría revelar el típico examen, digamos, ocupacional o el de rutina que hacemos 1 o 2 veces al año? Es muy importante esa pregunta. La gente confunde mucho la sangre espesa, en realidad se llama poliglobulia y se refiere a un aumento de la hemoglobina y del hematocrito en el cuerpo y es producido por fenómenos, por ejemplo en Quito, nosotros tenemos mucho más glóbulos rojos que las personas de la costa porque tenemos menos oxígeno, pero es un fenómeno natural de multiplicación por un acoplamiento del cuerpo. Pero si esta poliglobulia, esta sangre espesa, se acompaña de otros factores de riesgo, suman. Sola no indica absolutamente nada, pero sumado a sedentarismo, sumado a tabaco, sumado a diabetes, un mal control del peso, conlleva ya a un factor de riesgo de 3 a 6 veces más probabilidades de trombosis que una persona que no tenga poliglobulia o que no tenga hipertensión, que no tenga sedentarismo. Entonces es un factor de riesgo más que hay que controlar. ¿Qué la produce? También otros del tabaco, obviamente, o problemas nasales, pero no hay que confundir. No todos los pacientes que tienen poliglobulia pueden desarrollar trombosis. Doctor, y se hablaba también, o mucha gente conoce que estas aspirinas, por así, podrían ayudar también a evitar estos trombos en el cuerpo, estas trombosis. ¿Esto es verdad? ¿Esto es mentira? ¿Existe algún medicamento como para prevenirlos? También es una muy buena pregunta porque la gente consume mucho la aspirina denominado ácido acetil salicílico, conocido en nuestro medio como aspirina obviamente, pero es una marca.
Se recomienda por prevención que pacientes mayores de 65 años es beneficioso la utilización de aspirina que previene el infarto. Pero el tema importante es reconocer primero que tengo un problema. Mi problema sí es hipertensión. Si mi problema es sedentarismo y no he logrado cambiar mi estilo de vida, entonces yo necesito probablemente una prevención. El médico detectará en los exámenes que estábamos conversando si el colesterol está alto, si los triglicéridos están altos, si veo que mi función renal ya tiene problemas, si yo veo que mi presión ya se ha disparado, que mi glucosa está sobre los rangos normales, yo ya tengo que iniciar con una prevención. Pero no puedo automedicarme. Siempre tengo que acudir al médico para que haga este análisis de los factores de riesgo y determine qué es mejor para la persona. Doctor Mauricio Heredia, le agradecemos muchísimo, muy claro, muy concreto. Creo que el mensaje final después de tan completa exposición es que ustedes no se descuiden, ¿cierto? Hemos pasado mucho más tiempo en casa, mucha gente está con un poco de miedo a salir, pero esos exámenes de rutina tienen que estar ahí por la importancia justamente que indicaba el doctor, principalmente de ese análisis básico de la sangre, que no puede dejarlo de lado. Gracias, doctor, nuevamente. Gracias.